Saludo, espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una sesión más de nuestro espacio de política y medios de comunicación en el marco del proyecto de educación popular llamado Universidad Nómada. Hoy voy a compartirles algunas reflexiones sobre cuatro temas que han sido muy importantes en la política colombiana y también algunas relacionadas con política internacional. Quiero que inicialmente hablemos del tema de los peajes, que se ha presentado una serie de malentendidos en redes sociales y los medios tradicionales que están en contra del gobierno de Gustavo Petro han aprovechado para falsificar noticias como es costumbre en dichos espacios, y también algunas personas en las redes sociales han hecho lo propio, echándole la culpa al gobierno de Petro de que privados le hayan subido arbitrariamente a los peajes, y por eso el presidente Gustavo Petro se vio obligado a sacar un decreto en donde se prohibía ese tipo de aumentos a los peajes. Y también vimos cómo la revista Semana trata de encontrar contradicciones entre el Ministerio de Transporte y Gustavo Petro, y no es algo para extrañarse porque la revista Semana siempre trata de atacar al gobierno, y desde que este gobierno era candidato se nota esa obsesión en contra del pacto histórico y del gobierno de Gustavo Petro. Bueno, este tema de los peajes es una noticia en desarrollo, entonces vamos a seguir hablando de ella en el transcurso de las semanas que vienen. Vamos a ver cómo siguen evolucionando el tema. Y lo más importante aquí es tratar de mostrar la verdad de los hechos. También quiero que hablemos de otro tema muy importante de la política colombiana en los últimos días, que es lo que está pasando con el gobierno de Guatemala y con el ministro de Defensa, Iván Velázquez. Y claramente es una noticia que merece una lectura crítica y profunda. También es una noticia en desarrollo, pero quiero que analicemos dos tipos de argumentos. Los argumentos que presenta Ariel Ávila y los argumentos que presenta María Fernanda Cabal, si se le puede llamar a esos argumentos. Y también vamos a hablar un poco de la actitud que ha asumido el presidente de Guatemala, diciendo cosas que podrían generar una crisis diplomática, cuando Gustavo Petro y su gobierno no se han metido directamente con esa mafia de Guatemala, la misma mafia que estaba investigando el señor Iván Velázquez y por la cual está siendo perseguido. Ese es el concepto que yo quiero que escuchemos inicialmente. ¿Cuáles son los argumentos para interpretar esto como una persecución y no como lo están tratando de hacer ver los medios, como si estas personas de Guatemala tuvieran la razón? Entonces, vamos a escuchar, por ejemplo, los argumentos de Ariel Ávila, que son bastante interesantes para analizar. Pero antes, quiero darle un saludo muy especial a la gente que ya nos está viendo acá en nuestro canal de la Universidad Nómada. Quiero compartirles inicialmente cuatro argumentos que de manera muy contundente presenta el señor Ariel Ávila.
Y a partir de ahí vamos a mostrar algo del debate que él tuvo con María Fernanda Cabal y allí ustedes van a sacar sus conclusiones de lo que realmente está pasando en este segundo tema de la noche. Ariel Ávila defiende dos tesis. La primera, que en Guatemala no se pueden investigar los poderosos, y la segunda, que hay una persecución contra el ministro Iván Velázquez. Bueno, escuchemos los argumentos de Ariel Ávila. Vamos a ver qué tal les parece esto y de ahí vamos a sacar nuestro análisis también, y obviamente pues también hay que escuchar lo que dijo María Fernanda Cabal, algo que también hace parte del ejercicio crítico, escuchar la otra cara de la moneda. Polémica que se ha armado por la Fiscalía guatemalteca, quien habla del hoy ministro Iván Velázquez. Les quiero hacer algunas claridades de lo que fue la CICIG. Esta famosa CICIG, o Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, fue creada en el año 2006 por Naciones Unidas y entre 2013 y 2019 estuvo el entonces magistrado colombiano Iván Velázquez, hoy ministro de Defensa. 2. La CICIG se hizo en común acuerdo con el Estado guatemalteco y se creó ya para investigar toda la corrupción, la criminalidad y la violación de derechos humanos en Guatemala, ya que este Estado estaba literalmente tomado por el crimen. 3. Producto de esa investigación, el entonces presidente guatemalteco, Otto Pérez, renunció porque era el jefe con la vicepresidenta de una cosa que llamaban La Línea, que era una organización criminal que se había tomado el Estado guatemalteco. Y hubo otro montón de investigaciones contra otro montón de gente. Estas élites guatemaltecas hicieron hasta lo imposible para sacar corriendo a Iván Velázquez, hasta lo declararon persona no grata. Y a los que ayudaron a Iván Velázquez de la justicia guatemalteca, porque todo eso fue coordinado y colaboración entre la justicia, muchos de ellos han tenido que salir de Guatemala. Cuarto, entonces lo que hay acá es literalmente una persecución contra Iván Velázquez. Y aceptar el caso de respaldar o de medio darle credibilidad a lo que está diciendo la Fiscalía guatemalteca es aceptar que entonces los ricos, las élites, no pueden ser investigados y juzgados. Porque por eso es que persiguen a Iván Velázquez, porque se metió con la élite guatemalteca. Hay decenas de informes en la web de Naciones Unidas, lo que ustedes quieran sobre lo que hizo la CICIG, que fue un tribunal contra la impunidad en Guatemala. Y hoy todos esos políticos corruptos y algunos de todos los empresarios se unen para perseguir a Iván Velázquez. Es eso, es básicamente una componenda corrupta para perseguir a quien los investiga. Es una componenda corrupta para investigar, para perseguir a quien los investiga, que fue lo que hizo el entonces magistrado Iván Velázquez, ahora ministro de Defensa. Estos cuatro argumentos que presenta Ariel Ávila, pues claramente generaron una gran polémica con los sectores uribistas, quienes están obviamente en contra del ministro de Defensa Iván Velázquez, y por eso vamos a escuchar los argumentos de la otra parte que también se dieron en ese debate con Ariel Ávila, y a partir de ahí vamos a sacar algunas conclusiones, porque de eso se trata el pensamiento crítico, de escuchar las dos caras de la moneda y después de hacerlo sacar las conclusiones del caso. Acá vemos que el presidente Gustavo Petro, según lo que dice Ariel Ávila, hizo bien en respaldar a Iván Velázquez, pero también quiero que escuchemos esa mirada uribista para que ustedes vean quién tiene la razón, quién tiene mejores argumentos, que esto simplemente es un ejercicio de crítica para que ustedes vean lo que dijo esta señora María Fernanda Cabal sobre este tema. Bueno, aquí está lo que dijo esta señora María Fernanda Cabal.
Póngale cuidado. Estoy cobrando un temita de feedback. Bueno, eso fue lo que dijo la señora. Aquí ya solucioné ese tema de feedback. Listo, ya. Listo. No tiene sentido. Sí, sí. Todo lo que no sea republicano entonces es comunista de Estados Unidos. No. Es un absurdo. No. Y tú consideras que el presidente Biden, o sea, por Dios, eso no tiene sentido. Yo sí le pido es, pues debatamos entonces sobre las pruebas, un debate serio, pero si aquí lo que me van a poner a mí es a debatir si Estados Unidos es comunista o no con Biden, yo a ese nivel tan bajo de debate no puedo llegar, porque es que ahí no A tiene ver, sentido. Vicky. Alguien, ¿le iba a contestar a la senadora? Lo del tema de Odebrecht. Sí, no, mire, yo lo dije al principio. Primero vamos con Guatemala, después venimos con Colombia. Yo lo dije al principio, yo no estoy diciendo que se oponga a la investigación, si la Fiscalía tiene documentación, lo que le dijo ayer ese señor, que ya ha sido mencionado por la autoridad norteamericana por temas de corrupción, y la tienen que se investigue. No hay problema. Lo que yo estoy seguro es que aquí hay una persecución de un montón de élites políticas corruptas y empresariales guatemaltecas que fueron tocadas por la justicia, y a mí me parece sentar un muy mal precedente que nosotros, demócratas, defensores del Estado de Derecho, permitamos que se persiga a quienes se sientan en el Estado de Derecho. Muy complicado eso. Frente a los temas de Odebrecht, que se investigue, sí, yo aquí tengo un... Bueno, literalmente María Fernanda Cabal dijo que Biden es comunista, que el gobierno de Estados Unidos es comunista y que por eso respalda al gobierno de Gustavo Petro y al ministro de Defensa Iván Velázquez contra esto que está haciendo la Fiscalía guatemalteca y el apoyo del presidente guatemalteco a la Fiscalía de dicho país. Pero aquí hay una parte muy interesante que quiero que analicemos para que profundicemos esto. Ese ministro que está capturado, él vive de hecho por esos temas de Odebrecht, aquí pues que se investiga a todo el mundo, también a Oscar Iván Zuluaga, a Santos, a todos, eso no hay ningún problema. Toda esa gente que la investigue, yo en eso, lo que pasa es que yo no tengo mirada selectiva, pero sí, La tiene bastante selectiva. Me recuerdo su viceministro de su gobierno Uribe, ese pues fue el primero que aceptó, que investiga y a todo, yo no tengo ningún problema, que se investigue. Ojalá y que actúe la justicia, que lleguemos a destapar todo eso, eso no hay ningún problema. Su viceministro de su gobierno Uribe significa que uno responde por un delincuente que uno nombró de buena fe, entonces Petro tendría que responder por todos los condenados en su administración, ¿no es cierto? Como los que compraron los camiones podridos, o el de la máquina tapahuecos, o el que contrató el chamán para que no lloviera. Es que uno no responde, porque uno nombra, el bandido es bandido, uno no tiene por qué responder. Yo insisto en que Odebrecht es una bomba que no ha terminado de recogerse, porque Santos es el cerebro que fue presidente por la plata de Odebrecht y nadie lo toca en Colombia y ustedes los protegen, porque Santos es el jefe de Petro, porque sin Santos ustedes no hubieran llegado al poder. Yo lo que digo es que se investigue, que no tenga ningún problema. Yo le admiro su capacidad conspirativa. Odian la oligarquía, pero no fascinan a él. Pero bueno, listo. Bueno, le rinden pleitesía a la oligarquía de Santos. Vaya presente, Ariel, ¿puede o no el fiscal de Guatemala investigar? Bien, totalmente de acuerdo con Ariel Ávila. O sea, la señora María Fernanda Cabal lanza 2 o 3 teorías conspirativas al mismo tiempo. Primero, lo de que Estados Unidos es comunista, algo totalmente absurdo, el país más capitalista y más imperialista del mundo. Y bueno, porque sea imperialista no quiere decir que no pueda ser socialista, pero es un imperialismo que es corporativista, más que capitalista o socialista. Y por otro lado, decir que Santos es el jefe de Petro y que si no fuera por Santos, Petro no se hubiera montado. Eso es una total sandez. Si bien es cierto, algunos de los que votaron por Santos también votaron por Petro, hablando pues de los que votaron por Santos en el 2014. Y si bien es cierto, Gustavo Petro tiene algunos ministros que también trabajaron con Juan Santos, eso no quiere decir o no es una prueba de que Petro sea un títere de Santos. O sea, Petro no es títere de nadie. Incluso hemos visto aquí que Petro ha criticado a Estados Unidos, ha criticado a Rusia. Entonces, Petro no es títere de nadie. Y lo que dice la señora María Fernanda Cabal es un montón de teorías conspirativas, de falacias, de sesgos cognitivos que al menos a mí no me extraña porque es algo muy normal. Bueno, antes de ver la parte final del debate, por aquí veo que llegan algunos comentarios de ustedes. Voy a leerlos
Viviana Cabrera, qué rico verte por aquí. Fue un placer tratar contigo en este proyecto Universidad Nómada. Muchas gracias por el apoyo. Y Raúl Miguel Nieto, igualmente para usted, amigo, gracias por el apoyo. Vamos muy bien. Listo. Escuchamos la parte final del debate. A ver qué otra teoría conspirativa saca la señora María Fernanda Cabal. O sea, es increíble las barbaridades que dice esta señora. Y lo peor de todo es que tiene muchos seguidores. O sea, como alguien que dice tanta tontería tiene tantos seguidores. Yo no me explico eso, pero bueno. Es increíble. Bueno, esta fue la parte final del debate. Iván Velásquez, o como están diciendo muchos que ustedes alcanzaron a hablar de algo de eso, pero quiero insistirle, tiene esa inmunidad. Cuando estuvo en la CICIG todavía lo ampara o no, porque incluso el fiscal de Guatemala dice que están revisando pues ese tema. Las investigaciones se pueden dar, las investigaciones en cualquier estado se puede dar. Lo que es claro, lo estoy revisando también al prepararme para esta entrevista, es que la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala tenía unos mecanismos de impunidad, tenía unos mecanismos de protección a sus funcionarios, y eso significa que ellos tienen una inmunidad. Que eso es impunidad, no es impunidad, porque eso es básicamente como fue elaborada la CICIG. Y aquí lo que hay es una persecución. Yo lo que llamo la atención es sobre lo siguiente, y es estos tribunales, tipos de tribunales internacionales, estas comisiones, como se han armado, no son, digamos, son más comunes en África, en Asia que en Latinoamérica, pero todas ellas guardan una inmunidad para sus funcionarios porque van a actuar en otros países, y acá no es la excepción. Que es que no está vigente la CICIG. Sí, pero es que Iván Velásquez actuó en cooperación con la justicia guatemalteca cuando la CICIG estaba vigente, por tanto sí lo cobija esa inmunidad. Y ahí, pues eso es normal en cualquier tribunal y cualquier comisión. Yo repito, yo acepto que hay un debate frente a los tribunales internacionales, eso se puede aceptar y se puede discutir, pero una vez constituido acá, permitir esas persecuciones es muy mal mensaje para el Estado de Derecho. Significa que hay gente que uno no puede investigar, entonces. Gabriel, ¿ese es digamos, el comportamiento que debe haber entre los dos mandatarios? Mire, a ver, yo creo lo siguiente, creo que esto es normal del Estado colombiano de que no suministro, es normal que los estados de derecho que están inscritos en Naciones Unidas defiendan un mecanismo creado por Naciones Unidas como es la CICIG. Creo que no es normal eso vía Twitter, digamos, en eso estamos de acuerdo, que la Cancillería tuvo que haber dicho lo mismo, pero vía un comunicado de la Cancillería, obvio que esto va a traer un deterioro de las relaciones, entonces es innegable que lo va a traer, que solo el tiempo va a poder zanjar una situación como esta. Por el momento, yo creo que ya lo metimos en este camino y que, pues, sí, hay que defender a Iván Velásquez. Ahí hay una persecución, no hay de unas élites corruptas que quieren que no lo juzguen nunca, y pues hay que defender al ministro, ¿de acuerdo? Pero sí, es que la Cancillería es la diplomacia la que tiene que manejar estos asuntos. La captura. Si llegara una orden de captura, la Fiscalía, el Fiscal General de Colombia, ¿a qué tiene que atender? ¿Al presidente que dice que no acepta una orden de captura o a la cooperación judicial a la que está obligada a través de la Interpol? En ese caso, tocaría ver aquí lo que yo estoy pensando, llamando es revisar el caso de los tratados, si hay de extradición o no, y en el marco de que sea la orden de captura por la Interpol. Digamos, si la Interpol en qué escenario lo haría esa captura, pero en teoría no vería por qué el señor Iván Velásquez fuera ni capturado, ni mucho menos extraditado. Pero habrá que revisar el tratado. Claro, dice el comunicado y está sin visa. Entonces también hay señalamientos frente al fiscal que está llevando el caso. Mire, Jairo, yo lo decía en la primera intervención, aquí no parece una persecución política contra Iván Velásquez, y hay unos funcionamientos muy cerrados con la institución de la Universidad Guatemalteca. Ese señor Curuchiche y demás otros funcionarios que están señalados de que aquí lo que hay es una persecución política derivada de las investigaciones que se hicieron. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Bueno, entonces el señor fiscal Curuchiche dice que tiene las pruebas, adelante con su investigación, y también le pido lo mismo a las autoridades norteamericanas. Las instituciones norteamericanas son instituciones que llevan mucho tiempo, como el Departamento de Estado, por ejemplo, que han superado presidentes republicanos y demócratas como George Bush padre, George Bush hijo, y a Donald Trump, y a Obama, y a Clinton, y ahora Biden. Son instituciones que duran, digamos, que perduran. Y esas instituciones tienen un acervo de información que han acumulado durante muchos años por diferentes tipos de investigación, así como tienen seguramente mucha información de Colombia por toda la cantidad de narcos que han ido allá y con los cuales han negociado para reducirle penas y que podrían verdad. Hay una información. Entonces, si las autoridades dicen esto, norteamericanas, que tienen este tratamiento, es porque es así, no se pueden desechar. Entonces, también lo que se tiene acá es que se base en la investigación. Pero sobre este caso y sobre este señor Curuchiche, hay muchos procedimientos en los estudios de investigación y en que se puede hacer una persecución política. Javier, ¿alguna respuesta? Yo creo en el Estado de Derecho, creo en que se tiene que investigar a tipo de personas, no solo a las personas pobres, y que hay una persecución política, y creo en lo que hizo la CICIG, en lo que hizo Iván Velásquez. Lo que dice el fiscal del caso, Gabriel, es que puede ser el Papa, que puede ser Biden, que a él no le importa quién sea, pero que él solo le responde a quienes le pagan, que son que es el Estado guatemalteco, que a él no le importa lo que diga Estados Unidos. Pues eso es lo normal en un Estado que está tomado por el crimen organizado y por la corrupción. Él defiende ese establecimiento. Yo invito aquí a la gente, no me crean a la senadora Cabal, no me crean a mí, lean lo que fue la CICIG, lean lo que fue la investigación de la línea, lean lo que fue el caso Otto Pérez, y van a entender el papel tan importante que hizo en la CICIG y que hizo Iván Velásquez. Eso es un mito en el mundo de lo que fue esa comisión en la lucha contra la corrupción. Uy, Dios mío, bonito. Auxilio, por favor, que falta de humanidad. A usted Falta de humanidad. los corruptos matemáticos, Más con la parapolítica, crear el mito para destruir un montón de gente que no sé. Entonces, ¿cuál es el amigote de usted, el amigote de Cata López, el amigote? Hay que investigar a Iván Velásquez
Yo lo que invito a todos los colombianos y colombianas es lean los informes de la CICIG que hizo Naciones Unidas, lean los informes de instituciones internacionales, si quieren no de ONGs, de Naciones Unidas, digamos, donde está Estados Unidos, está Rusia, Naciones Unidas. lean los informes y vean aquí lo que es la persecución de las élites corruptas guatemaltecas porque las judicializaron. Como el señor Otto Pérez. Las Naciones Unidas son una élite corrupta. Las Naciones Unidas son parte de la élite corrupta mundial y se queda con los cielos de los países. Ahora, pues yo entiendo, pues ahora sí ya Es más, Vicky, ¿por qué no le preguntamos? Bueno, esta señora María Fernanda Cabal ataca todo, pero con pura teoría conspirativa, con falacias, con vaguedades. Ariel Ávila le metió una gran peinada con argumentos y es normal que una persona como María Fernanda Cabal apele a ese desconocimiento tan profundo de la historia, de la política, y es increíble cómo una persona de estas ha hecho parte del Congreso de la República, pero bueno, demuestra todas las fallas que tiene nuestra supuesta democracia. Bueno, por aquí veo que llega otro comentario de Viviana. Viviana, te agradezco de nuevo por todo y tú sabes que esto es con mucho amor y que siempre estaré aquí desde que tenga vida compartiendo con ustedes. Bueno, este tema de Guatemala, ya vemos que entre mafiosos se cuidan. Entonces es normal que el uribismo defienda el régimen mafioso de crimen organizado que ha tenido dominado el Estado guatemalteco. Es normal, entre mafiosos se defienden y en ese sentido totalmente de acuerdo con Ariel Ávila y en total desacuerdo con la señora María Fernanda Cabal. Bueno, pasemos al tercer tema, que ya sabemos que el tema de los peajes y que este tema con Guatemala son noticias en desarrollo, así que ahí seguiremos analizando más enfoques. Pero quiero que hablemos de dos temas menos polémicos, pero más agradables, para finalizar la sesión de hoy. Quiero que hablemos un poco de por qué el señor Gustavo Petro lloró en Chile, algo que yo todavía no había analizado, pero releyendo la autobiografía de Gustavo Petro, tengo una lectura muy particular de por qué Petro lloró en Chile. No es tan común ver a Petro llorando, y yo sé que para mucha gente es algo irrelevante, pero para mí es muy importante que Petro haya hecho ese reconocimiento de su pasado. Y yo siento que Petro lloró porque recordó a su padre, pero no solamente recordó a su padre, sino que recordó sus inicios en la política, de cómo lo que pasó en septiembre de 1973 en Chile marcó la vida de Petro. Les voy a leer un párrafo que está en la página 26 de la autobiografía de Gustavo Petro, y con este párrafo vamos a comprender por qué Gustavo Petro lloró en Chile, algo que no debería ser noticia, pero que sí es noticia porque es algo que nos devuelve como brújula a la historia. Bueno, esto es lo que dice Gustavo Petro. Fueron años convulsos. En septiembre de 1973 ocurrió el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende en Chile. Ese día, un silencio se adueñó de mi colegio franquista. Los curas no llamaron a clase y los estudiantes quedamos en un extraño gran recreo en el que todo el mundo cuchicheaba y nadie hacía lo que solía hacerse en esos momentos, como jugar al fútbol. De pronto, no sé quién tuvo la iniciativa, salimos a la calle que daba sobre la vía que va hacia Ubaté. Notábamos que había algo en el aire que pesaba y entonces decidimos paralizar el tráfico. Un grupo comenzó a mover un carro para voltearlo, pero no en un acto de activismo político. Solo sabíamos que un corrientazo nos había estremecido. Esa sensación venía seguramente de las historias que escuchábamos de las revoluciones sociales y generacionales que mencioné
y las propias iniciadas por los movimientos estudiantiles, como las grandes marchas de los santandereanos ese año. Todo eso quizás de forma inconsciente impactaba nuestra subjetividad de muchachos de colegio. Así fue que terminamos bloqueando la carretera en solidaridad con un presidente socialista que había sido derrocado a través de la violencia. Ese evento me marcó personalmente y me estigmatizó a los ojos de los curas. Nadie se esperaba, y ellos menos, que el mejor estudiante de la clase, el más juicioso, del que nadie creía que pudiera pronunciar una grosería ni irse a las trompadas, hiciera parte de las protestas. Pero dentro de mí había surgido una solidaridad con la historia del pueblo, con la lucha por la justicia, con Gaitán asesinado y con el proyecto de la ANAPO. Así pasé a ser muy atractivo para algunos compañeros de clase, uno de ellos de apellido Navarrete, que después terminó en la policía. Me invitó a ser parte de un grupo de estudio en el que leía los libros que había en la biblioteca del colegio. A pesar de que era una institución franquista, cuando me uní, logré encontrar entre los anaqueles un libro sobre cooperativismo del socialista galés Robert Owen y otro que hablaba sobre socialismo científico. Empezamos a leer sobre el pensamiento de la izquierda, sobre marxismo, con El Capital a la cabeza, que rápidamente pasó a ser uno de mis textos preferidos. Entre los compañeros teníamos discusiones políticas y filosóficas en un centro cultural que fundamos y al cual bautizamos Gabriel García Márquez. Para ese momento, los curas me tenían entre ojos. Pensaban que me había convertido, además de buen estudiante, en comunista. Más adelante me enteré de que el grupo de estudio al que asistía era dirigido por el Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista, que venía de fundar en 1967 el Ejército Popular de Liberación EPL en Antioquia. Esta es la explicación que yo encuentro de por qué Petro lloró en Chile dando ese discurso, porque ahí empieza la lucha política de Gustavo Petro, desde que era un muchacho de colegio, muchacho bastante joven. Así que Petro, justo en este año 2023, ajusta 50 años de lucha, 50 años del golpe de Estado contra el presidente socialista y democrático Salvador Allende por el dictador chileno Augusto Pinochet, patrocinado por la CIA y por el Imperio de Estados Unidos. Entonces, a partir de ahí, cuando Petro fue a Chile a entrevistarse con Boric, a hablar de temas de agenda, de cambio climático, y cuando se acordó de la tierra de Neruda, de la lucha política y del exilio a Neruda, y también, curiosamente, por esos días muere Neruda. Neruda parece que ya estaba muy enfermo. Igual Neruda no tenía muchas posibilidades de sobrevivir en la dictadura de Pinochet. Entonces, recordar a Neruda, recordar a Salvador Allende, recordar su infancia, recordar a su padre, recordar sus lecturas de la supuesta izquierda que forjaron el carácter y el sistema de pensamiento de Gustavo Petro, esa suma de emociones hicieron que él llorara. Y esto sigue tumbando el estereotipo machista de que los hombres no lloran. O sea, los hombres sí lloramos, por dentro y por fuera. Y por eso es tan importante que cuando sintamos alguna sensibilidad lloremos y que no nos traguemos las emociones, precisamente porque lo hablamos ayer con la profesora Ángela Guerra, que el 80% de las personas que se suicidan en Colombia son hombres y los suicidios en Colombia han aumentado en un 44% en los últimos 10 años. Así que el tema de llorar es muy importante
porque llorar es una catarsis que nos evita tomar decisiones que sean similares a quitarse la vida o a deprimirse o a atentar contra la vida de otras personas. Bueno, les recomiendo que lean esta autobiografía de Petro y así van a comprender muchas de las cosas que él hace. Se puede decir que Petro lleva 50 años haciendo oposición a estos regímenes totalitarios que fueron los que tumbaron a Augusto Pinochet, no, a Salvador Allende a través de Augusto Pinochet. Bien, vamos a pasar al último tema de la noche, que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Gustavo Petro estuvo reunido con diferentes personalidades que lideran sectores del país, sectores campesinos, sectores afrodescendientes, sectores comunales, y allí estos sectores le hicieron una serie de recomendaciones al gobierno de Gustavo Petro que el gobierno escuchó con calma, y la idea es construir la mejor versión de ese plan de desarrollo. Así que el gobierno de Petro tiene mucho que hacer, no solamente combatir el hambre, la pobreza, la corrupción, sino también la ola invernal que tenemos en Colombia, el cambio climático. Son muchos retos los que tiene el gobierno de Gustavo Petro, pero yo quiero destacar 3 cosas de esta reunión que tuvo Petro en torno al Plan Nacional de Desarrollo. 1, que Petro escucha atentamente a las comunidades y toma nota. 2, que Gustavo Petro ya ha logrado cumplir algunas promesas de campaña, le faltan otras, pero por lo menos se está viendo un esfuerzo por cumplir esas promesas de campaña. Y la reforma tributaria de 20 billones de pesos va a ayudar bastante en esa dirección. Y lo tercero, en la Universidad Nómada seguimos haciendo crítica con argumentos y veeduría ciudadana. Los errores que cometa el gobierno de Petro los vamos a criticar, como cuando criticamos lo de Liscano, cuando criticamos el nombramiento de Corso, los lapsus y los errores de Irene Vélez, o sea, todos los errores que ha cometido el gobierno de Petro los hemos criticado, pero no es criticar por criticar, como la revista Semana, sino criticar con argumentos. Pero en muy poco tiempo, Gustavo Petro ha hecho mucho. Recuerden ustedes que ya hicimos el video de los 100 días y en febrero, a finales de febrero, vamos a hacer el video de los 200 días del gobierno de Petro, y allí ustedes verán desde los argumentos y desde los hechos mismos que Petro ha cumplido gran parte de lo que prometió. Pero sabemos que en Colombia hay gente que no sabe perder, y no solamente se ve en el fútbol, también se ve en la politiquería. Hay gente que no sabe perder y todavía están buscándole la caída a Gustavo Petro por donde sea. La revista Semana representa ese colombiano promedio que no supo perder, que quería que Zuluaga fuera presidente, después quería que Fico fuera presidente y en última instancia querían que Rodolfo Hernández fuera presidente. Entonces tienen todavía un despecho electoral contra el señor Gustavo Petro, y ese despecho electoral los induce a decir sandeces, teorías conspirativas y falacias como las que ahorita escuchamos en el discurso de la señora María Fernanda Cabal. Así que una sugerencia que yo le hago a la gente que nos está viendo en este momento es siempre comparar todas las fuentes. Por ejemplo, con el tema de los peajes, yo vi algunos que votaron por Petro que cayeron en la trampa y estaban diciendo, no, yo me arrepiento de haber votado por Petro, no, cuál vivir sabroso, mire el precio de esos peajes, y no se tomaron el trabajo ni siquiera de leer a los medios tradicionales para ver que ni siquiera los medios tradicionales como El Tiempo, El Espectador, El Colombiano,
habían dicho esa falsedad que se estaba difundiendo en redes sociales, o sea, que Petro era el culpable del aumento en el precio de los peajes. Y una segunda conclusión, con lo de Guatemala pasa algo similar. Miren esas teorías tan rebuscadas que propone la señora María Fernanda Cabal, que no, que Estados Unidos es comunista con Biden y que por eso apoyan a Petro en el tema con Guatemala. O sea, es increíble el nivel de fanatismo de esta gente. Y en tercer lugar, también vimos que cuando Petro lloró en Chile, mucha gente se lo burló y otra gente no entendió por qué Petro lloró en Chile. Pues hoy aquí desde la autobiografía dimos algunas hipótesis de por qué para Petro fue tan impactante ese golpe de estado de Pinochet en Chile contra Salvador Allende. Y en este libro Petro explica por qué eso cambió su vida y desde ahí él asumió una posición política que la ha mantenido durante los últimos 50 años prácticamente. Ya se van a cumplir 50 años de ese golpe de estado en Chile y eso también hace que Petro se haya puesto sensible visitando el país de Pablo Neruda y de Salvador Allende. Y por último, y no menos importante, el Plan Nacional de Desarrollo se ha manejado de la manera más democrática posible. No obstante, hay que estar vigilantes de lo que se está haciendo en educación, en salud, de cómo va la reforma agraria, de cómo se va a utilizar el dinero de la reforma tributaria, de cómo será la reforma a la justicia, la reforma política. Y eso va a ser tarea de las sesiones de nuestro espacio de política y medios de comunicación. Hoy tratamos 4 temas que siguen siendo noticias en desarrollo, porque lo de los peajes, vamos a ver qué más sigue pasando, el tema de lo que está sucediendo con la Fiscalía de Guatemala y el ministro de Defensa Iván Velázquez, que ya explicamos las 2 visiones que hay, la de Ariel Ávila, la de María Fernanda Cabal, totalmente de acuerdo con la de Ariel Ávila, que tiene realmente argumentos muy buenos. María Fernanda Cabal no le escuchamos un solo argumento bueno, puras falacias y teorías conspirativas. Y el tercer tema, que tiene que ver con lo que representa esa visita de Petro a Chile, y también vamos a analizar más adelante lo que representa la visita de Petro al Cauca, a Jericó, Antioquia y a Suiza, que son las últimas 3 visitas de Petro, pero eso lo analizaremos en la clase de geopolítica de mañana. Muchas gracias por haber compartido este rato con la Universidad Nómada. Muchas gracias a la gente que está ahí conectada. Olga, un saludo para ti. Espero que te haya gustado este espacio. Recuerden que tenemos un lema. Gracias a Sid Pipodwit, al Raúl Miguel Nieto, a Viviana Cabrera. Y nuestro lema es el resumen de nuestros cursos. Buscamos una sociedad más democrática en lo político, más incluyente en lo social, más equitativa en lo económico y más sostenible en lo ambiental. Les habló Wilmer Alberto Zuleta López y les tengo una muy buena noticia, que vamos a montar los videos de la Universidad Nómada en nuevas plataformas, porque ustedes saben que por el momento solamente estamos montando los videos en 2 canales de YouTube, este de la Universidad Nómada y el personal, en donde monto más cosas, incluso el de Wilmer Alberto Zuleta López. Entonces, me encantaría que los que no están suscritos se suscriban también al canal de respaldo de la Universidad Nómada, el canal de YouTube que se llama Wilmer Alberto Zuleta López. Me encantaría que se suscriban ahí, porque si en algún momento nos tumban este canal, vamos a tener la misma gente en el canal de respaldo y así no nos van a silenciar tan fácilmente, porque YouTube se inventa unas faltas muy tontas y por eso hay que prevenir. Entonces, no solamente montar el contenido aquí en la Universidad Nómada, sino también en el canal de Wilmer Alberto Zuleta López en YouTube. Ahí van 2. En Facebook los estamos montando en 3 partes distintas. En la página oficial
Universidad Nómada, educación superior gratuita, y también en los dos perfiles personales de Wilmer Alberto Zuleta López. Ahí van 5 partes diferentes. Y ya estamos empezando también a montar los videos cortos en Twitter y en TikTok. Ahí van 7. Y en Instagram estamos montando los videos que duren menos de 1 hora. O sea que ya estamos montando los videos en 8 partes diferentes y ya no solamente en 5 partes diferentes. Esa era la noticia que les tenía como despedida. Les envío un abrazo muy grande y nos vemos mañana en el curso de geopolítica en el marco del proyecto de Universidad Nómada. Un abrazo muy grande y hasta pronto.